Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vemos cómo coser una cinturilla. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal hemos cosido ya un montón de faldas distintas, pero quería enseñarte en detalle y paso a paso cómo confeccionar una cinturilla. Y ese es el objetivo del vídeo de hoy. Vas a encontrar todos los materiales descritos en la casilla de información del vídeo junto con un enlace a nuestro blog con más información sobre este proyecto. Recuerda suscribirte a este canal si todavía no te has suscrito. Subimos vídeos nuevos cada martes y cada viernes. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos nuevo contenido. Vamos ya, manos a la tela. Para ver cómo colocar una cinturilla en una falda o en un pantalón sería el mismo caso. Voy a usar esta falda que ya tengo cortada y que tengo a medio confeccionar. Quería enseñarte la falda con la cremallera puesta, pero no puedo salir a comprarla y la que tengo es blanca, así que la vamos a ver sin cremallera. De todos modos puedes ver cómo colocar una cremallera invisible en el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y puedes ver cómo confeccionar una falda idéntica a este a partir del patrón base que también hemos visto en este canal, y puedes entubarla un poquito como es esta, viendo este otro tutorial que estás viendo en pantalla. Todos estos tutoriales de los que te hablo los tienes enlazados debajo en la casilla de información del vídeo, tanto el de la cremallera invisible como el de la falda base, como el de la falda un poquito entubada. Para cortar la cinturilla de la falda hacemos lo siguiente: medimos desde un extremo de la apertura todo el contorno de la falda justo hasta el otro lado. A esta medida añadimos 1 centímetro a cada lado de margen de costura más 3 centímetros para que la cinturilla nos pase por encima de la cremallera y nos cierre a este lado donde colocaremos un botón o uno automático. Este sería el largo de la cinturilla. El ancho puede ser el que tú quieras. Imagínate que queremos una cinturilla que quede, por ejemplo, de 3 centímetros de ancho. Tendríamos que cortar una pieza de tela que fuera 3 más 3, puesto que la cinturilla va doble, y añadiríamos a esa medida 2 centímetros de margen de costura. Por lo tanto, para una cinturilla de 3 centímetros de ancho cortaríamos una pieza de 3 más 3 más 2, en total 8 centímetros de ancho. Para que lo veas bien en cámara voy a utilizar esta otra tela para la cinturilla, luego la desmontaré y la haré correctamente porque creo que se va a ver mucho mejor que si la hago de esta tela, que es un lino azul marino, y creo que no se verá bien. Así que vamos a hacerla en esta tela con esas medidas que te digo. La falda ya tiene hechas las pinzas, como puedes ver, así que medimos sencillamente el contorno de la parte de arriba y cortamos esa pieza. Aquí tenemos ya la cinturilla cortada y ahora por el revés de la cinturilla vamos a hacer varias marcas. La primera a 1 centímetro del borde de la tela, y esa marca va a ser nuestro margen de costura. Vamos a hacer otra marca a 3 centímetros de esta. En el otro extremo marcamos también ese centímetro de margen de costura. Tomamos la falda y medimos desde donde iría la cremallera hasta la costura del costado, y esa distancia la vamos a marcar con piquetes en la cinturilla de la falda. Medimos desde aquí hasta el costado y, restando el centímetro de distancia, coloquemos ahí la cinta métrica y hacemos un piquete muy pequeñito en ese sitio, y si no quieres un piquete también lo podemos marcar. Estas marcas nos van a ayudar a centrar mejor la cinturilla cuando la cosamos a la falda. Al otro lado marcamos también midiendo desde la marca que habíamos hecho de esos 3 centímetros. Tenemos aquí marcado 1 centímetro de margen de costura, 3 centímetros de margen para el botón, y a partir de ese punto medimos esa distancia que hemos medido en la cinturilla. En este caso no voy a entretelar porque, como te he contado al principio, esta no es la cinturilla definitiva que voy a colocar en mi falda. Pero lo ideal, si la tela que estás usando es muy finita, sería entretelar esta pieza para darle un poco de cuerpo. Cortaríamos una pieza de entretela termoadhesiva de las mismas medidas que nuestra cinturilla. Colocaríamos la parte que tiene el pegamento contra el revés de la tela y plancharíamos. Con esto le damos cuerpo a nuestra cinturilla.
Con la plancha he marcado un doblez de 1 centímetro a todo lo largo de la cinturilla. No lo he marcado demasiado fuerte, la verdad es que este paso no es esencial, pero sí que nos va a ayudar luego a coserlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a doblar del revés, derecho contra derecho, abriendo el doblez aquí, y vamos a coser por esta línea de 1 centímetro que hemos hecho con la máquina, y luego desde ese punto hasta la siguiente señal que tenemos aquí marcada, que es la señal de los 3 centímetros. Por esta señal de 1 centímetro y hasta la siguiente señal de 3 centímetros. Así y así. Y en el otro extremo igual. Abrimos el doblez, colocamos derecho contra derecho y cosemos el extremo pasando por encima de esa línea que hemos dibujado a 1 centímetro del borde de la tela. Aquí lo tenemos, en este extremo hemos cosido ese centímetro, vamos a cortar este pico de aquí, podemos rebajar un poco también el margen de costura y giramos. Te puedes ayudar con un punzón para sacar bien hacia afuera la esquina. Fíjate que nos queda cosido salvo ese centímetro que hemos dejado abajo. Y en el otro lado hacemos igual, cortamos la esquina, cortamos la esquinita de abajo también, giramos hacia afuera ayudándonos con un punzón. Y ahora ya podemos empezar a aplicar la cinturilla a la falda. Empezamos por la parte de atrás donde tendríamos una cremallera y vamos a ir cosiendo, alineamos aquí, separamos esta parte y vamos a ir sujetando con alfileres este centímetro que nos quedó aquí sin coser. Buscamos en la cinturilla esa marca que habíamos hecho que nos debe de coincidir con el costado de la falda y colocamos aquí un alfiler. Las costuras interiores de la falda están abiertas con la plancha y están también sobrehiladas. Colocando la pinza interior hacia su sitio en la dirección correcta, terminamos de colocar alfileres en este tramo. Giramos la falda y continuamos por el frente a la señal que habíamos hecho en el costado y la hacemos coincidir aquí. Las costuras abiertas con la plancha y sobrehiladas, colocamos aquí un alfiler . Cuida también que las pinzas estén en la dirección correcta y que no se retuerzan por dentro cuando cosamos la cinturilla. Nos queda por último esta parte de aquí, de atrás. Tenemos que alinear este punto donde hemos dejado de coser, estos 3 centímetros, con esta zona de atrás. Mira, aquí se me ha olvidado una cosa, porque en la cinturilla tenemos que hacer un pequeño corte en esa señal de 3 centímetros. Hacemos un pequeño corte justo hasta donde hemos cosido. Rebajamos este margen un poquito y volvemos a girar del derecho. Este punto es el que hacemos coincidir con la zona de la cremallera. Aquí colocamos un alfiler y unos cuantos alfileres más entre este punto y el costado de la falda. De nuevo, cuidado con la dirección de la pinza, que ya debe estar planchada hacia su sitio. Colocamos aquí un alfiler, unos cuantos más y nos podemos ir a la máquina. Bueno, pues ya la tenemos fijada, vamos a la máquina a coser
Con un margen de costura de 1 centímetro, que es el que habíamos previsto a la hora de cortar la cinturilla, cosemos todo alrededor de la falda. Bueno, ya tenemos aquí cosida la cinturilla, estás viendo el derecho de la falda. Esta es la costura que hemos hecho todo alrededor. Y ahora vamos a rematar la costurilla volviéndola hacia el interior. Metemos hacia adentro la parte de esta última costura y aprovechamos el pliegue de la cinturilla que hemos marcado con la plancha para llevarlo aquí. Vamos a fijarnos en el pespunte que hemos pasado por aquí. Apenas se aprecia en cámara, pero probablemente tú lo puedas ver en tu falda. Y vamos a hacer que esta parte de la cinturilla coincida con ese pespunte. Como quedará justo a ras de la cinturilla, por fuera, si lo coses del mismo color que la falda, no se va a ver. La cinturilla la cortamos al hilo de la tela, no hace falta cortarla al bies. Bueno, pues con los alfileres colocados nos vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a coser lo más cerquita posible del borde de la cinturilla para que por el derecho de la tela apenas se aprecien esas puntadas. Y una vez que lo hemos planchado, así es como nos queda la cinturilla de la falda. En esta parte de aquí haríamos un ojal y colocaríamos aquí un botón, o bien coseríamos un automático a cada uno de estos dos lados. Puedes ver un tutorial para hacer ojales en este mismo canal, te lo dejo enlazado debajo en la casilla de información. ¿A que no resulta nada complicado cuando lo vemos paso a paso? Bueno, pues espero que te haya sido útil el contenido de este vídeo. Dale a me gusta y compártelo con tus amigos en redes sociales. Síguenos por Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.